¿Ya puedo hablar? Hola. Sí, ingeniero, ya lo escuchamos. Ahora proyecto. Ya está. Ok, jóvenes, buenos días. El día de ayer terminamos todo lo que es la parte presupuestaria, ¿no? El modelo este dinámico, con la intervención, pues, en este caso del MS Project, para determinar el flujo de caja en dos niveles, ¿no? Flujo de caja a nivel de costo directo y luego calculado los gastos generales tal del modelo que ya desarrollé ayer y la utilidad para fijar rangos de utilidad, ¿no? Que es lo que justifica ahorita. Hemos completado el segundo flujo de caja. Con ese flujo de caja ha salido un adicional, digamos, que hay que, ¿por qué? Porque hay más monto, ¿no? Era evidente que iba a incrementarse un poco, ¿no? Como así ha sucedido. Hemos eso, pues, adicionado a los gastos generales y hemos recalculado todo lo que es gastos generales, la utilidad, no, porque la utilidad está en función al costo directo. Entonces eso no ha variado. Al final tengo un BR o un valor referencial. ¿Por qué valor referencial? Porque estamos haciendo de la misma fuente. El día de hoy vamos a elaborar la fórmula polinómica para terminar con el expediente técnico y probablemente mañana, ¿no? Ya el jueves, la última clase de la semana, vamos a hacer la transformación de tareas o procesos a partidas tal como están los reglamentos vigentes acá en el Perú. Vamos a ver la traducción, ¿no? Paralelamente, ustedes tienen que avanzar también con su trabajo escalonado. Hasta el día lunes les estoy dando opción para ponerse al día y hacer todo el presupuesto ya bajo este modelo, ¿no? Tienen que calcular pues su flujo de cajas a todos niveles, todo de su trabajo escalonado. Si hubiera alguna duda, mañana voy a absolver algunas dudas referentes al trabajo escalonado, ¿ya? Porque quiero que vayan avanzando y no pues se atosiguen, digamos, la última semana que ya tienen que presentar, hacer esto, ¿no? Entonces lo hacen mal por hacerlo rápido. Entonces vamos con parte porque mi finalidad es que ustedes aprendan a hacer presupuesto, ¿no? Ya tienen bastante idea, pero falta la elaboración de la fórmula polinómica. Así que hoy día vamos a empezar, Euler, muéstrame el capítulo correspondiente de fórmulas polinómicas en el archivo de PowerPoint de valorizaciones que les pasé. Ya vamos a empezar con eso. Ingeniero, a ver, ahora. Sí, ¿no? O sea, ya tú sabes, pues hemos estado coordinando, ¿no? Pon ahí el capítulo de valorizaciones, vas a poner el capítulo de fórmulas polinómicas. Primero eso, ¿no? Más abajo está, ¿no? Ese es el de evaluación, es un poco largo, pues, pero tenemos afortunadamente más de una semana. Y si hay necesidad de una clase, lo haremos esta el sábado, no, sino el siguiente, probablemente hagamos una clase extra. Creo que va a ser necesario solo una clase nomás. Ya, busca lo que es eh, fórmulas polinómicas. No, más adelante está ya. Ah, ah, ah.
Ya, cálculo de variaciones, fórmula polinómica, dice ya, por ahí está, un poquito más abajo. Baja, baja. Porque este capítulo de evaluación de fórmula polinómica, este módulo. Sigue, sigue, después de eso está. Ya. No, no, sigue, sigue eso, ya. Ya en el ejemplo que vamos a desarrollar ahí, vamos a verlo ya de detalle, ¿no? Dice fórmula, la ley de Pareto, ya, ley 80, ya, ahí, eso es. ¿Puedes ampliarlo? Ponte en el embudo invertido. Amplía eso, ¿ya? Esa lámina amplíala. Bueno, la fórmula polinómica está basada, ajá, ahí, muy bien. Está basada en la ley de Pareto. ¿Por qué? Porque la ley de Pareto, acuérdense, son pocos vitales, muchos triviales, ¿no? De acuerdo al modelo japonés, ¿no? La ley de Vilfredo Pareto, un ingeniero pues que se dedicó a ferrocarriles, a muchas profesiones y al final devino en economista. Y él estableció la famosa ley 80-20, ¿no? O 20-80, como quiere verse. Un 20% de las cosas, ¿no? Determinan, digamos, un 80% de los resultados, ¿no? Eso es en general, pues hay muchos ejemplos, por supuesto, ¿no? Un pequeño número de insumos, 20%, representa la mayoría del valor del presupuesto, por ejemplo, ¿no? O sea, si analizamos un presupuesto, basta con analizar un 20% de las tareas más importantes en función al costo y al tiempo, ¿y no es cierto? Y seguramente ello va a ser alrededor del 80% de todo el presupuesto, por ejemplo, a nivel de costo directo, ¿no? A eso se refiere. Ejemplos, el 80% del valor de nuestros contratos proviene del 20% de nuestros clientes. Otro ejemplo, el 80% por ausentismo, por enfermedad, lo causa el 20% de empleados. El 80% de un presupuesto está localizado en el 20% de los partidas. Bueno, en ese caso estoy usando el término partida. El 80% del plazo está definido por el 20% de las actividades o tareas. A ver, continúa, sigue. Son ejemplos sobre la ley de Pareto, ¿no? Y voy a explicar por qué la ley de Pareto en la determinación de la fórmula polinómica. Al fijar prioridades en nuestra planeación, vigilamos aquellas pocas actividades o tareas fundamentales que nos proporcionarán el 80% de los resultados. En este principio se basa la técnica de control por fases, ¿no? Bueno, los controles se hacen así también, no de todo el conjunto, sino de lo más importante. Imagínate hacer control de todo, es muy difícil de llevar una obra, más aún en obras como edificaciones, que hay demasiados recursos, ¿no es cierto? A eso me refiero. Ya, ok, siguiente lámina. Estamos haciendo y fijando las ideas conceptuales sobre la ley de Pareto. A ver, un poquito más arriba, el 1. Ya, debemos, ya, ok. En general, la ley de Pareto tiene un formato que seguramente está más adelante acá, ¿no? El formato, digamos, es K igual a minúscula J sub R entre J sub 0 más B, M sub R, que es material, J de jornal, M, que es material, sub R entre M sub 0, más, digamos, varios, ¿no? Digamos, C con minúscula, varios, una B dentilabial mayúscula, sub R entre varios, o sea, B, entre sub 0, más, digamos, un valor de GU, o sea, gasto general de utilidad sub R entre gasto general de utilidad sub 0. Ese es el formato que utiliza, digamos, la ley Esperona referente a fórmula polinómica, ¿no? O sea, ahí ven ustedes que no es más que el desarrollo de la fórmula polinómica de un presupuesto a nivel de recursos, no de presupuesto por partidas o tareas, sino un presupuesto a nivel de recursos que ya cuando hagamos la parte práctica lo van a entender mejor, ¿no? Toda la metodología de cómo elaborar una fórmula polinómica. Los insumos pequeños, dice, menores al 5%. Los insumos pequeños, repito otra vez. Ya, esto sí es parte ya de la elaboración. ¿Por qué? Porque los coeficientes de incidencia, A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, todo eso debe sumar 1, ¿no? Porque simplemente es la distribución del presupuesto a nivel, digamos, de este caso, se considera el presupuesto costo directo más gastos generales y utilidad.
esos componentes del valor referencial es lo que determina la fórmula polinómica. No se incluye para nada, al igual que en flujo de caja, el impuesto general a la venta, no entra para nada eso, ¿ok? Entonces, los insumos pequeños, menores al 5%, se refiere a esos coeficientes A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. No debe ser menor al 5%, o sea, llevado en términos decimales sería 0.05. Menor a eso, no tiene representatividad, digamos, en una fórmula polinómica constituida por un conjunto de monomios, que son, digamos, los básicos, ¿no? J de jornal o mano de obra, M de materiales varios, que no tiene que ver con materiales, y equipo, me estaba olvidando. Antes de varios es equipo, una E, digamos, y H, equipos y herramientas. Equipos, entonces sería A minúscula para jornal, B minúscula para materiales, que se compone en varios. Luego tenemos la C minúscula para equipos y herramientas, su R entre sub EH entre sub 0, más D minúscula para varios y E minúscula para gastos general de utilidad, ¿no? Esa es la composición. Entonces, cuando hablo acá de insumos pequeños, me refiero que no tiene representatividad en esos coeficientes, o sea, A minúscula, B, C, D, E, ¿no es cierto? Tiene que ser igual o mayor al 5%, o sea, en términos decimales, en la fórmula sería 0.05 como el menor valor de esos coeficientes, en la fórmula polinómica, ¿ya? Debemos agruparlos en aquellos de mayor coeficiente o porcentaje. Bueno, eso van a aprender ustedes. Si es pequeño, ¿qué hacemos con ese recurso, no? Como no tiene representación dentro de la fórmula polinómica, imagínense que tenga 3%. Tenemos que agruparlo en principio, actividades similares. Si no es posible eso, en actividades cuyo coeficiente, ¿no? O sea, A, B, C, D, E, sea el más grande, digamos, dentro de la fórmula polinómica, excepto ni en gastos generales ni mano de obra, excepto en eso que no se agrupa ningún otro elemento, porque es puro mano de obra, jornal, puro gasto general. Puedo asimilar esos recursos menores al 5% a otros monomios, ¿no? Que no sean ni mano de obra ni gastos generales y utilidad. El monomio dólar, representativo de insumos importados, debe estar en lo posible solo, caso de ser igual o mayor al 5%, ¿no? O formando parte del monomio de maquinaria y equipo importado, que es el código INEI 49, ¿no? Ese 49 es el código que INEI, digamos, publica mensualmente alrededor del 18 al 24 de cada mes, ¿no? Publica los índices de INEI que corresponden al mes anterior, siempre un mes atrasado, ¿no? Eso en el peruano. A ver, sigue subiendo 4. El coeficiente del monomio gastos generales y utilidad debe reflejar exactamente el monto del presupuesto, ¿ok? En ese resumen que les mostré ayer, gasto general y utilidad lo sumo y lo divido entre el total del valor referencial. Este valor referencial no incluye IGB, ya les dije, ¿no? Entonces debe reflejar exactamente ese porcentaje, o sea, ese coeficiente de incidencia, en este caso B minúscula, debe representar pues exactamente lo que es tu presupuesto, ¿no? Los insumos del diccionario del índice de SINEI asimilados al índice 39 deben ser absorbidos por otros monomios. O sea, no lo dice, digamos, el reglamento así, yo estoy haciendo una interpretación acá, pero definitivamente la fórmula polinómica debe ser el reflejo en términos de recursos de lo que es un presupuesto, ¿ok? Por eso que esas incidencias tenemos que calcularlo, y ese es el objetivo de esta parte, que aprendan ustedes a elaborar fórmulas polinómicas. Una fórmula polinómica debe reflejar la estructura de costos de un presupuesto. Ahora sigue, sigue. Voy a agotar esto para entrar a otro tema ya. A ver. Base legal. El artículo 256 del Decreto Supremo 056-2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros recae, digamos, del texto único ordenado de la ley número 26.850, ha ratificado la vigencia del sistema de reajustes mediante fórmulas polinómicas al indicar tanto la elaboración como la aplicación de vivienda de construcción, ¿no? La aplicación, dice, de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 011 del año 79. Miren esa referencia. Las fórmulas polinómicas en el Perú nacieron en 1979, ¿eh? Por si acaso. Miren cuántos años ya de vigencia tienen, ¿no?
vivienda y construcción, y sus modificatorias, ampliaciones y complementarias. El numeral 4 del artículo 55 del RECAE, ¿no es cierto?, se refiere al reglamento, ¿no? Establece que no son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando las bases establezcan que las propuestas se expresen en moneda extranjera, en dólar básicamente, o en yenes, que es lo que se usa mucho en el Perú, dólar en yenes, ¿no es cierto? O marco alemán también, bueno, ahora es euro, ¿no? Todo eso está representado por el euro y el dólar, y los yenes, ¿no? Yenes, euro, dólar y libra esterlina en algunos casos para cuando interviene el Reino Unido, ¿no? Son las monedas más comunes en el Perú en cuanto a moneda extranjera. Normalmente esas no llevan fórmula polinómica, porque de frente hay que pagarle en moneda extranjera, ¿no? ¿Ok? El artículo 198 dice, en el caso de obras, dado que los índices unificados de precio de la construcción son publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, con un mes de atraso, los reintegros se calcularán, dice, en base al coeficiente de reajuste K conocido a ese momento, ¿no? O sea, se refiere con los índices atrasados, ¿no? Cuando yo hago una valorización a fines de diciembre, el 31 de diciembre, que se hacen normalmente las valorizaciones, siempre se hacen el último día de cada mes, ¿no? Con la colaboración pues, del supervisor, o sea, tienen que ir de la mano, ¿no? Para que los apruebe. Los índices disponibles en ese momento son las de noviembre. O sea, a diciembre, del 18 al 24, se han publicado los índices que corresponden a noviembre. Y con esos índices calculamos el reintegro, o sea, calculamos el valor de K, ¿no? Con la fórmula correspondiente, pues A minúscula, J sub R, etcétera, etcétera, ¿no? Calculamos, ¿no? Con un índice trazado. Lo cierto es que cada valorización debe calcularse con los índices de INEIS a la fecha de pago, pero eso es imposible. Por eso es que ese recálculo lo dejamos para la liquidación de obra, donde tenemos las valorizaciones y los reajustes lo hacemos con los índices que correspondan a la fecha de pago, ¿no? Miren, desde la fecha de pago, ¿cuándo le van a pagar una valorización a fines de diciembre? La valorización de diciembre, ¿cuándo le van a pagar? El último día, si cae domingo ya será un anterior, ¿no? Si el viernes anterior o el primer día útil de la siguiente semana, ¿no? Si cae 31 el domingo, como va a caer esto, el primero de, ¿cómo se llama? El primero de febrero no es posible. ¿Por qué? Por el índice. Tendría que pagarse el día viernes. Los empleados públicos en el Perú trabajan de lunes a viernes, no se olviden. Eso se llaman días hábiles. Días útiles es lo que trabajamos para el desarrollo de la obra, ¿no es cierto? Y días calendario son todos trabajar el corrido, ¿no es cierto? Domingo, feriado, etcétera, etcétera, ¿no? Son tres tipos de días que manejamos en obra. Días hábiles, para efecto, digamos, de reclamos, todo eso, hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo, ¿no? Días hábiles se considera trabajar de lunes a viernes. Días útiles, que son para efectos internos, para programación, etcétera, se trabaja todo de lunes a sábado, menos domingo ni feriado. Y días calendario para efectos contractuales es corrido, ¿no? Domingo, feriado, todo no interesa, se considera corrido, ¿no? Eso se llama días calendario. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, los reintegros se calcularán, dice, en base al coeficiente de reajuste K conocido a ese momento. O sea, para diciembre, entonces van a usar los índices de INEI de noviembre, ¿no? Pero ustedes, digamos, le van a pagar hasta el 31, o sea, sería el 29 de enero, pagarían en la valorización de diciembre recién. Entonces, ¿cuál es el índice correspondiente a la fecha de pago? El que corresponde a enero ya, ¿no? Pero el de enero va a salir publicado todavía a mediados de febrero, ¿no? Entonces, por lo general, como los índices están pequeños estas veces, normalmente lo dejamos para la liquidación, porque acá dice que debemos recalcular si queremos a la valorización siguiente, ¿no? O, o cuando tengan ya los índices que correspondan, pero eso no es cierto, en la práctica profesional no lo hacemos así, ¿no? Simplemente calculamos con el K que corresponde a noviembre, porque eso es lo que está publicado cuando, digamos, tenemos esta valorización de diciembre, con índice de noviembre, ¿no? Porque eso es lo que se publicó alrededor del 20, 22 de diciembre, ¿no? Eso es. Posteriormente, cuando se conocen, dice, los índices unificados de precios, correspondan y se pagarán con la valorización más cercana, posterior a la liquidación final, sin el reconocimiento de intereses. Ojo, no hay intereses
por ese, digamos, problema de las publicaciones de los índices medistas. Se ha obtenido que la elaboración y aplicación de la fórmula polinómica se sujeten a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 056-2017, Economía y Finanzas, ¿no? O sea, pero la base, que es el Decreto Supremo 011 del año 79, no ha cambiado, ¿no? Lo que es la elaboración de la fórmula, los coeficientes, todo eso no ha cambiado, han cambiado algunos otros elementos, nada más, en este Decreto Supremo del 2017, ¿no? Pero ese es más que todo algunos detalles, pero el fondo en sí, desde el año 1979, está vigente el Decreto Supremo 011, digamos, de vivienda y construcción, no ha cambiado mayormente, ¿eh? Eso es lo que quería manifestar. La siguiente lámina, Euler. La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos de mano de obra, materiales, equipo. Hasta ahí son costos directos, más gastos generales y utilidad, le faltó ahí, ¿no? Dentro del costo o presupuesto total de la obra, sin considerar el IGB. El impuesto general a la venta no se considera para elaborar la fórmula, tampoco se considera en el flujo de caja. Sigue, la siguiente lámina. Ya, ok, ahí está el modelo este que estaba hablando, está dicho ahí, mire, este es lo que indica el Decreto Supremo 011-79 de vivienda y construcción, ¿no? 1979. Desde ahí sigue esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula modelo. A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula y E minúscula, ¿qué cosas son? Son los coeficientes de incidencia, ¿no es cierto? O coeficientes simplemente de cada monomio, ¿no? Eso debe sumar 1, porque es el presupuesto en sí, desdoblado en, presentado como recursos, presupuesto a manera de recursos, que es lo que vamos a hacer en la parte práctica hoy día seguramente, ¿no? Más adelante. Entonces, la mano de obra es J de jornal, M de materiales, B de varios. Faltó acá lo de equipos, no veo el equipo acá. Ah, sí está el equipo. Sí, está equipo, sino que yo no le he puesto esto, pero equipo más. Ahora, ¿cuáles son las condiciones normativas en la elaboración de fórmulas polinomios? Esto es importante, ¿eh? El número máximo de monomios en una fórmula polinómica acá, el de arriba, son 8. O sea, entonces hay dos monomios que son fijos, la mano de obra que no varía ni los gastos generales. Entonces le queda para desdoblar materiales, sobre todo materiales, no equipos, muy poco, más materiales, se desdobla. Y varios que normalmente lo absorbemos dentro de materiales, probablemente. O sea, en la práctica, digamos, tenemos 1 con jornal, 2 con gasto general de utilidad, los materiales, se puede desdoblar eso hasta en 4, digamos, monomios, ¿no? Ya con eso tendrían ¿cuántos? 6. Más equipos, si no considero varios, yo puedo desdoblar materiales en 5 monomios, ¿no? El M sub R, M sub 0, puedo desdoblar. Por lo general, material es lo más abundante en un presupuesto, ¿no? Los materiales. Entonces, esa es la que normalmente se desdobla hasta en 5 monomios, sin considerar varios, ¿no? Entonces quedaría A, J sub R, J sub 0, los materiales 1, materiales 2, materiales 3, materiales 4, materiales 5, el C ¿cómo se llama? De equipos, ¿no? Ahí había un error, ¿no? E sub R entre M sub 0, no, E sub R entre E sub 0 es, ¿ya? No consideramos varios, y con gastos generales de utilidad serían 8, ¿no? O sea, 2 fijos, jornales y gastos generales de utilidad, y 5 de materiales, desdoblamiento de materiales, y 1 de equipo y herramientas. Varios normalmente no lo consideramos, ¿no? Normalmente, digo, varios es una clasificación de recursos que no se incluyen ni mano de obra, ni gastos generales, ni materiales, ni equipo, ¿no? Es algo raro, ¿no? Costo, por ejemplo, podría ser un buen valor estimado de repente, pero normalmente no usamos eso. Ahora, el número máximo de monomio entonces son 8. Cada monomio, como máximo, se puede doblar en 3 índices unificados. IU es índice unificado, 3. ¿Qué significa? Vamos a suponer B que es desdoblado en 5 monomios. El primer monomio tiene 5 componentes, ¿no? Monomio sub 1, digamos R, monomio sub 0, sub 1, 0, ¿ya? El primer monomio desdoblado en M. Entonces, dentro de eso yo puedo considerar un desdoblamiento extra hasta de 3 recursos. A eso se refiere la regla B, B minúscula. Cada monomio, o sea, una vez establecidos los monomios, dentro de ella puedo desdoblar en 3 recursos, ¿no es cierto? ¿Ya? Básicamente en materiales sucede eso. Los coeficientes de incidencia
mayor o igual a 0.05, ¿no? El 5% que hablé en antes. La sumatoria de coeficiente de incidencia es 1, ¿no? A, B más C más D, eso debe sumar 1. Obra máximo, 4 fórmulas polinómicas. A ver, más abajo. Ya, pero eso es cuando es un solo proyecto. Cuando son proyectos complejos, debo decirlo en un lado, para no adelantarme, ¿no? Son hasta 8 fórmulas, pero si es un solo proyecto, son máximo 4 fórmulas. Por ejemplo, ustedes en su trabajo escalonado tienen que descomponer su presupuesto en 4 partes. Uno para obras preliminares, provisionales, o sea, obras generales, más la parte estructural, todo lo que es estructuras. Esa es una fórmula polinómica. La otra, lo que son acabados, ¿no? Arquitectura o acabados, otra forma. Otra fórmula, instalaciones sanitarias, y una cuarta sería instalaciones eléctricas. Es el tope, ¿no? Del número máximo que pueden hacer, digamos, en un proyecto definido como el de su, pues, la vivienda de 2 pisos más azotea. Ustedes van a hacer 4 fórmulas polinómicas, ya les estoy avisando. ¿Eh? Ok, máximo son 4 también. Ya, siguiente lámina. Siguiente lámina. Ingeniero, Sí, dime. ¿y ese máximo de fórmulas polinómicas también aplica para el resto de... Es para todas las obras en general, pero no solo edificaciones, casas? No, claro, cualquiera, puentes, por ejemplo, es clásico en una obra vial tener varias fórmulas polinómicas, ¿no? Una, digamos, lo que corresponde a obras generales más movimiento de tierras, otra en obras de arte, otra en pavimento, ¿no? Incluye, digamos, la base, su base y todo eso, por lo menos hay 3 fórmulas ahí, ¿no? Mínimo. Y así, ¿no? Cada una, puedes componer hasta 4, máximo 4, cuando se trata de una sola obra. No sé, si no lo digo acá, voy a adelantar, pero por ahí creo que he puesto, pero hay una excepción. Cuando yo tengo obras complejas como hidroeléctrica, por ejemplo, que está